Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Adalberto Carvajal. Bienvenidos a En Concreto, nuestra revista social y política. Hoy vamos a platicar de diferentes temas, todo o buena parte de los temas que están en la agenda política local, nacional e internacional. Y hemos invitado para conversar con ellos a nuestros amigos Miguel Ángel Sánchez. Él es un columnista desde muchos años en la prensa local. Otón Mancera, experto, consultor, funcionario público de larga trayectoria también pues con quien platicamos con frecuencia sobre diferentes cuestiones y por eso creo que es importante compartirlas también con nuestro auditorio. Comenzamos, si te parece, Miguel Ángel, contigo, porque tú has tenido una experiencia en el trabajo institucional, estuviste varios años en el área de seguridad pública atendiendo los temas de comunicación. Y pues sí nos preocupa la cuestión, lo que está ocurriendo, y queríamos preguntarte tu parecer. Este es el tercer asesinato político en lo que va del sexenio, si contamos el del delegado de Sedatu, Jaime Vázquez Montes, el director de la CAPDAM, se llamaba Daniel Cortés, y ahora recientemente Crispín Gutiérrez, alcalde en funciones de Ixtlahuacán. ¿Qué está pasando en el Estado como para que la violencia alcance también el ámbito político? Pero mira, Alberto, algo muy importante que estamos dejando de lado es que también han sido policías asesinados, y asesinados. Perdón, a ver, tu micrófono. Ah, lo que estamos dejando de lado es que también ha habido 10 o 9 policías asesinados y de manera vil también, ¿no? Han sido ejecuciones. Incluso de grado de comandantes de y grados de demás. comandantes, entonces. De hecho, la expresión extraoficial que se dio, porque jamás se explicó el asunto, pero se quiso filtrar una versión de que el asesinato de Jaime Vázquez Montes había sido una confusión porque el blanco original era un comandante que aparentemente usaba una camioneta del mismo color y mismo modelo que la del delegado. Sí, bueno, eso es extraoficial, ¿no? Realmente, ahora sí las autoridades son las que deben de saber realmente cuál fue la razón o el móvil del homicidio, ¿no? Las investigaciones darán realmente esa, pero lo que estamos viviendo Colima no se había vivido en sexenios recientes en histórico, ¿eh? Realmente pasar la cifra de 1000 homicidios en 2 años de gobierno del actual gobernador y, como dices, 3 funcionarios de cierto nivel, pero le súmale a policías que no se había dado en esa magnitud, en esas circunstancias. Entonces, a plena luz del día, lo del alcalde de Ixtlahuacán realmente es para que le hubiera temblado un poquito la mano al gobernador, ¿no? Recordamos que Mario Anguiano, cuando ejecutan o dan muerte a Silverio, removió gabinete de seguridad. Ahora no se ha visto absolutamente nada por parte del gobernador. Bueno, eso sí es importante y seguramente habrá quien nos lo reclame. En el sexenio de Mario Anguiano asesinaron a un exgobernador y atentaron contra la vida de otros. Se mataron a Silverio Cavazos y le dejaron muy mal herido a Fernando Moreno, que afortunadamente se recuperó de esas heridas, pero pues son 2 exgobernadores en un mismo sexenio. Pero dices que en ese sexenio de Mario Anguiano sí hubo una reacción del Estado frente a estas agresiones. Sí, sí, sí. Realmente tú checas la estadística del sistema nacional y realmente se controló, se contuvo y en momentos se disminuyeron la violencia. Aquí realmente de lo que va del sexenio vemos que las variables son mínimas, ¿no? Sí, un mes fueron 50, pero el otro fueron 70 y sí, bajaron 10 y suben 20, entonces realmente. ¿Estamos realmente en el primer lugar de homicidios dolosos o cómo está la estadística ahora? Porque Hace luego unos días veía la última estadística que en 20 meses por primera vez no estamos en el primer lugar, ¿no? Entonces, pero pues eso no es un consuelo, ¿no? Pero en primer lugar que sacamos de manera proporcional al número de habitantes, probablemente ahora lo cuenten en número y ya no estemos en el primer lugar. Claro, claro. Habría que ver cómo sacan las cifras, ¿no? Sí, 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 y realmente lo que se está contando, ¿no? Y cómo lo está contando. Precisamente anoche estaba checando las cifras y pues tú ves los meses y dices homicidios dolosos o homicidios culposos, entonces ya ahí hacen un desmenuzado, pero al final son homicidios, ¿no? ¿Por qué está pasando todo esto, Miguel Ángel Sánchez? Se ha hablado de manera oficial, ahora sí, de una disputa por la plaza entre los cárteles que
priman aquí en la región, que sería el cártel Jalisco Nueva Generación y un cártel de Sinaloa fortalecido que viene por sus fueros. ¿Es esa la situación o cuál es tu visión de las cosas? Mira, realmente es importante esto, ¿no? Las mismas autoridades han reconocido la presencia de grupos delictivos de Sinaloa y de Jalisco. Sin embargo, la estrategia ha fallado. La estrategia de seguridad que no ha sabido contener ninguna ni otra. Ni uno ni otro, ¿eh? Realmente, si hay brotes de violencia por todo el estado, ya ahora sí ya no sabes dónde va a brotar, ¿no? ¿Por qué? Por la misma facilidad que está viendo los grupos delictivos. Se contuvo un poco ahora que con la llegada de las fuerzas militares al estado, pero vemos el crimen del alcalde de Islahuacán y dices, ¿dónde estaban las fuerzas? Se habló de 2 detenidos que realmente fue una casualidad que parte de la estrategia, ¿no? Realmente no fue, porque todavía se les logró fugar uno. No es que digas, agarraron a los 3 o agarraron a todos, ¿no? Todavía con eso se les logró fugar una persona. Y ahora con eso de que por la cuestión del nuevo modelo de justicia ni dicen cómo se llaman, ni dicen si son verdaderamente los presuntos responsables, sino nada más sospechosos y demás, pues la gente se queda con la duda de si no estarán encubriendo de alguna manera o estarán tratando de crear una situación favorable cuando a lo mejor no tienen nada. Sí, Adalberto, mira, el nuevo sistema es lo que, digamos, la presunción de inocencia, ¿no? Ahora sí que nos da el nuevo sistema de justicia penal, entonces tienes que permanecer en el anonimato, no se le dan datos que puedan identificar a una persona, mientras un juez no le dicte sentencia. Entonces, todo eso lleva un proceso largo que no te van a solucionar y no te permiten dar tanta información a las autoridades, ¿no? Como quisieran. Y realmente eso genera una incertidumbre entre la sociedad, que hay que aprender a vivir con este nuevo sistema, porque este sistema llegó para quedarse, realmente. Pero la realidad es que no es tanto que la gente esté pensando que diga, pues es que no me dieron el nombre, no supimos. Realmente la violencia la está viviendo la gente. La semana antepasada, a una cuadra de mi casa hubo un homicidio, ¿no? Exactamente a una cuadra, que dices y escuchas los impactos. Y la gente pues ve a su vecino, ve al amigo tendido en la calle, un baño de sangre, ¿no? Yo creo que cada vez hay más familias en Colima que tienen estas historias que contar, de a mi vecino de al lado lo levantaron, a las espaldas de mi casa hubo una ejecución, me tocó en el Alto ver cómo acribillaban al uno que estaba a un lado y no me tocó una bala perdida pues de puro milagro. Esas historias se han vuelto como cotidianas y hay mucha gente que ya le ha llegado muy cerquita la violencia. No es un asunto del que hablen como si ocurriera en Tamaulipas o ocurriera en otros estados, sino que ya lo estamos viviendo de manera muy cercana. Y eso es lo que vives en la calle, ¿no? Pero las personas que han sido robadas en su casa, en su patrimonio, que te llega porque sales a trabajar y regresas y no encuentras nada, que eso realmente, los homicidios han opacado un poco el robo a casa habitación, les han bajado intensidad, pero eso sigue el robo de vehículos, sigue el robo de autopartes, extorsiones. Entonces la inseguridad en Colima tiene dimensiones que realmente para Colima, dices, la gente a lo que estábamos acostumbrados a vivir, se están viviendo cosas. ¿Qué tendríamos que estar haciendo como sociedad y como gobierno, las autoridades? Ya tendríamos que haber dado este paso hacia un mando único, tendríamos que tener una policía estatal, realmente estatal y fortalecida y no pulverizada en un montón de policías municipales que pues no tienen capacidad de respuesta. ¿Dónde está fallando la estrategia? Mira, la estrategia está fallando desde mi punto de vista, es que no hay, ¿no? Para empezar, no hay una estrategia, ahora sí, la estrategia va sobre la reacción, no previene. Si vemos, no hay una estrategia de prevención del delito clara.
Se está haciendo cosas aisladas, sobre ocurrencias más que sobre una verdadera cuestión ya planeada, ¿no? Evidentemente no hay inteligencia, porque si hubiera inteligencia, pues perseguirían las cosas que son del dominio público, ¿no? Donde venden droga, donde hay juegos de azar clandestinos, que están a la vista de la gente, en las centrales camioneras, en cualquier parte tú ves estas maquinitas, ves la piratería fuera de control, ves una serie de cosas indicativos de una organización criminal, de la de que le llaman delincuencia organizada, y no parece haber ganas de combatirla. Lo que es la proliferación de centros de rehabilitación, que realmente se desconoce si cumplan con la normatividad de rehabilitar, si son pantalla nada más, no se sabe, ¿no? La misma gente ve que de repente de la noche a la mañana en su colonia aparece un centro de rehabilitación y ven la gente que ni de ahí era, pero ya está un centro de rehabilitación. Que pensando de buena fe que tienen un cometido pues filantrópico, pues que buscan ayudar a la gente, la verdad es que sí es preocupante que proliferen, porque pues uno nos habla de la cantidad de adictos que hay y de que no hay quien los atienda de una manera seria, profesional, porque pues muchos de estos centros están más bien matizados por cuestiones de fanatismo religioso, y no hay como una metodología muy clara ahí. Eso para empezar, pero lo demás es que hemos visto en otros estados, sobre todo el norte de la República, en Baja California, que ha habido pues masacres, ha habido balaceras que tienen como eje estos centros de rehabilitación. No sé si porque ahí se refugian los de gente de una banda contraria, o porque creen que es un mal ejemplo que la gente se rehabilite y salga que lo pierdan como cliente. Quién sabe por qué razones, pero siempre están como en el ojo del huracán estos llamados centros de rehabilitación, y creo que tendría que ser un foco amarillo por lo menos encendido ahí en las... Y ahí no solamente es para seguridad, ¿no? Salud, ayuntamiento, porque sacan desechos de basuras que no sabes, ¿no? Ni lo que va, y las mismas personas de servicios públicos corren el riesgo, porque yo los he visto que ninguno trae guantes para levantar basura, ¿no? Sí, pues podría estar tirando agujas que usaran para inyectarse heroína o qué sé yo, O tan solo medicamentos, ¿no? Pero no sabes si los adictos tienen hepatitis. Normalmente son personas que contraen hepatitis. Por compartir agujas, ¿verdad? Por compartir agujas, incluso por la misma daño que ya traen, ¿no?, de salud, ¿no? Entonces son riesgos que corren las personas que hacen su trabajo. Entonces todo eso debe de regularse, no se puede dejar al margen solamente. Hay muchas cosas que digo, tú mismo lo estás diciendo y me estás dando la razón de que la inseguridad está desbordada en Colima, que no hay una estrategia real, porque como dices, vemos casas de apuestas y pues casi toda la gente sabe dónde hay algo, pero no lo denuncia porque el gobierno no le ha dado la confianza, ¿no? La denuncia anónima, no hay ninguna garantía que sea anónima. Ni de anónima, ni incluso ni porque reportes, ¿no? A mí hace poco me tocó reportar al número de emergencias, no fue anónima, fue de emergencias, y les pedí que no llegaran a mi casa en la noche porque estaba viendo unas personas, y lo primero que llegó la patrulla a tocarme en la casa como a las 2 de la mañana. Dicen, no, pues si se lo estás pidiendo, pues deben atenderlo, ¿no? Y todos hemos oído historias de gente que fue y denunció, y luego los maleantes van y le dicen, oiga, no ande así es, pues, chivateando, ¿no? Ya nos dijeron que usted se quejó, entonces pues no hay ninguna confianza en la denuncia. Sí, es que sobre todo, ¿no? El gobierno debe empezar a darle la confianza y que se vea una reacción clara, ¿no? Vemos en su informe, el gobernador hablaba que había invertido 1,000 millones de pesos, ¿no? Yo sigo viendo las patrullas viejas de no sé cuántos años por las calles. No ha entregado patrullas, pues realmente no se ven. No sé si te ha tocado ver que... Bueno, se quejan, incluso están persiguiendo a los funcionarios de la administración anterior que porque no aplicaron los recursos que tenían que aplicar, que las cámaras de vigilancia no son ciertas, y los quieren hasta que devuelvan el dinero. ¿Será esa la explicación? Pues yo te voy a decir que yo sigo viendo en las calles las patrullas
de la administración anterior, ¿no? Las patrullas nuevas realmente, pues, yo no veo los 1,000 millones, ¿no? No se ven los 1,000 millones de los que hablan. Tan solo del año pasado que dijo el gobernador haber, en su informe, haber invertido, ¿no? No sé en qué. Pues sí tenemos que hacer un desglose de en qué se ha gastado. ¿En qué se gastaba? Ese recurso y pues hay un reclamo válido ahí, ¿no? Si hay 1,000 millones, se invirtieron 1,000 millones, pues tendrían que reflejarse de alguna manera en el mejoramiento del equipo porque además la expectativa que creó el gobernador Ignacio Peralta al llegar al cargo, pues fue muy alta. Habló, por ejemplo, de arrancar a la brevedad un C5, que sería ya la evolución del C4. Actual C4, que creo que queda como en C2 por las deficiencias tecnológicas que tiene. Habló de otro tipo de infraestructuras y de fortalecer la fuerza policíaca, y pues la verdad es que ya transcurrieron casi 2 años y no se ven los resultados. No, y aparte yo te digo, hay una inconformidad tremenda entre los policías. Todas veces que hay una asociación pugnando por una mejora laboral y de equipamiento, ¿no? Que no están pidiendo las perlas, sino están pidiendo cosas muy claras, ¿no? Entonces, horarios dignos, ¿no? También la sociedad quiere que los cuerpos policiales pero trabajan 24 horas. Dices, pues una persona en su sano juicio no te va a trabajar 24 horas, ni te va a tener la reacción, te tendrá la reacción 10, 12 horas, ¿no? Pero ya después de 12 horas, cualquier persona, y si tú le pones el equipo que se tienen que cargar, el estrés que llevan, entonces es demasiado, ¿no? Es realmente, y esta administración, tú has visto manifestaciones, quejas en derechos humanos de parte de policías, las condiciones en que los han tenido, que los tienen, y realmente son deplorables. Sí, definitivamente no es lo mismo hacer un turno de 24 por 24, cuando te podías pasar la mitad del turno en la caseta, y mientras su compañero estaba a vigilia, pues tú te dormías una siesta o se turnaban y demás. Y ahora que no paran, literalmente no paran, incluso de patrullar, porque están vuelta y vuelta las unidades, y no se puede trabajar en esas condiciones, es inhumano. Tienes toda la razón, Miguel Ángel Sánchez. Vamos a hacer una pausa aquí en concreto y regresamos para platicar de este y otros temas. Está también con nosotros Otón Mancera. Regresamos. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Adalberto Carvajal, hemos estado platicando sobre los problemas de seguridad pública que tenemos en el Estado con Miguel Ángel Sánchez, es columnista
de diferentes medios, y tuvo una experiencia importante en el área de comunicación en la Secretaría de Seguridad Pública. Está también con nosotros Otón Mancera, consultor de políticas públicas y una gente que ha tenido experiencia en la administración pública también en diferentes áreas, desde inmigración, estuviste como delegado, la Secretaría de Seguridad Social aquí en el Gobierno del Estado, y en diferentes, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez también tuviste, ¿no? Sí, estuve en el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, con Azuco, Mando Económico, he estado en diferentes áreas del Gobierno del Estado. A ver, nos faltó el micrófono. Perdón, sí te decía, me tocó en suerte colaborar en el Instituto Nacional de Migración, en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Gobierno con el licenciado Humberto Silva, en Fomento Económico, en diferentes áreas de la administración pública estatal, federal y recientemente municipal con el Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Otón Mancera, platicamos sobre seguridad pública. Es evidente que hay un problema institucional, que es un problema de que no se aplica el presupuesto o no es suficiente el presupuesto, que falta una estrategia de seguridad pública, a pesar de que hay una dependencia dedicada expresamente a eso, pero también hay un problema social muy grave. Se habla de la descomposición social, se habla de una pérdida de valores, se puso muy de moda ese concepto. ¿Qué tanto enmascara una connivencia entre la delincuencia y las autoridades? ¿Qué tanto es realmente un problema de la sociedad que hemos tolerado el florecimiento de la delincuencia organizada? Sí, Adalberto, yo estoy considerando que el tema de la delincuencia organizada es el síntoma de una descomposición social y política. El modelo neoliberal ha limitado la posibilidad de ascenso social de muchos jóvenes. Nuestras generaciones ya crecieron con el tema de crisis en la cabeza. Las oportunidades son pocas, con dificultad estudian, terminan su carrera, y un pequeño porcentaje de los egresados se dedica a su carrera. Entonces, tenemos por otra parte el acoso televisivo, aspiracional de tener grandes recursos, de vivir con magnates, viendo las telenovelas, con estaciones de radio, con programas musicales que privilegian la narcocultura. En ese ambiente, los narcos se convierten en los héroes nacionales, en unos ejemplos a seguir. Efectivamente se han roto, se han cambiado, trastocado los valores sociales y morales en la sociedad. Sí nos quejamos del gobierno, sin embargo muchos de los que se quejan aspirarían a ser uno de estos personajes. Muchos de los que se quejan les venden bienes raíces, automóviles, y hacen grandes negocios con estos personajes. Creo yo que el tema es un tema de política social y económica, un modelo económico, un modelo social que ha limitado el crecimiento y las aspiraciones de la sociedad. Lo vimos con el Brexit en Inglaterra, lo estamos viendo en España hoy con la independencia de Cataluña, y estamos viéndolo en todo el país. Ya la gente está enfadada, está molesta con las pocas oportunidades de crecimiento real que tienen. Y aquí en Colima se ha manifestado porque es un punto muy importante en el geonarco, hablando ahorita de inteligencia. Y ciertamente es posible que esté infiltradas algunas corporaciones de seguridad, pero con toda seguridad tienen más recursos económicos para tener cámaras y sistemas de inteligencia y pagar agentes de inteligencia profesionales nacionales o internacionales que hagan mejor, con más recursos y sin limitaciones institucionales, ese trabajo de inteligencia, que el Estado, por su naturaleza propia de tener una connotación geográfica, no puede hacerlo. Una organización de narcotraficantes seguramente ha contratado y becado a los mejores estudiantes de ingenierías, de químicas, de telecomunicaciones, de economía, lo que les permite tener una organización que permea en la sociedad.
Creo yo pues que el tema de la delincuencia es el síntoma de un modelo económico fallido, que no corresponde ya con las aspiraciones de los jóvenes. Lo decía Marlon Brando cuando lo entrevistaron para la revista Playboy respecto a su personaje de Vito Corleone en El Padrino, ¿no? Decía, es que la mafia es capitalismo puro, por eso es tan americana, decía él, ¿no? O sea, si el interés es ganar dinero de la manera que sea y al costo que sea, pues la delincuencia organizada es el más puro capitalismo. Es decir, el Estado y el modelo liberal en su forma más cruda, ¿no? O sea, el Estado no interviene, deja correr y pasar las cosas y cada quien se vuelve la ley del más fuerte, ¿no? Cada quien hace lo que puede y hasta donde lo dejan los demás. Entonces yo creo que sí es momento de que el Estado haga sentir su presencia y que empiece a regular y a ejercer rectoría sobre actividades económicas donde ha prosperado esta economía informal, que me parece que en momentos llega a ser como una especie de estado paralelo, ¿no? El narcoestado que tiene sus propias estructuras financieras, sus propias estructuras de seguridad, que gobierna amplias regiones del país, así sea por municipios, y que el Estado está pues pasivo, viendo cómo se han convertido incluso en una fuerza beligerante. De hecho, la función primordial del Estado es ofrecer seguridad y garantizar el funcionamiento social. Esto lo estaban haciendo en Michoacán. El derecho de piso es un impuesto. Y decían estos señores, tú págame el derecho de piso y no pagues ningún otro impuesto, ni seguro social incluso. Entonces, en términos económicos es un impuesto que se está pagando y sí efectivamente es una sustitución del Estado. Son famosas las historias de un grupo de muchachos en algún pueblo de Michoacán se portaban mal y los narcos los corregían, aplicaban justicia y correctivos. Efectivamente llegó a ser un Estado paralelo y convertirse en un tema de seguridad nacional. Creo yo que hay que revisar de fondo las definiciones de políticas públicas en materia de seguridad. El tema de la marihuana, por ejemplo, despenalizarla o no despenalizarla. ¿A quién le conviene que sea un delito? Creo yo que le conviene a los vendedores de armas. Pues sí. Le vendan a unos o a los otros. Si despenalizamos la marihuana y se le imponen impuestos, valga la redundancia, tenemos suficientes recursos para generar políticas de rehabilitación. El problema es que tenemos que legalizar la marihuana y legalizar la cocaína y legalizar el ice y cuanta droga, porque la marihuana ya es un consumo pues de nicho prácticamente, ¿no? O sea, ha crecido tanta la oferta de enervantes en el mundo que este tipo de drogas que salen de una plantita pues son ya un producto casi artesanal. ¿Tenemos que acabar con el prohibicionismo en general? No, yo creo que sí hay que tener algunas limitantes, pero básicamente en tema preventivo, demostrar los riesgos de caer en estos vicios y que la sociedad proteja a los muchachos que están cayendo en estos problemas de salud mental, tanto alcoholismo, hay que decirlo, como marihuana y la cocaína, que es otro nicho, como tú lo dices, además muy costoso, que genera la necesidad después de incurrir en delitos para obtener su propia cocaína. Yo estoy hablando solamente de la marihuana. Yo creo que la marihuana podría ser una salida social que permita desfogar algunas inquietudes y que finalmente clínicamente y médicamente se ha demostrado que es menos dañina que el propio tabaco y que el propio alcohol. La marihuana tiene cientos de usos. El uso para diversión, como le llaman, recreativo, es el menor. Tiene una gran capacidad industrial para generar celulosa, fabricar llantas. Tiene muchísimos usos químicos la cannabis. Es incluso una gran generadora de biomasa.
O sea, se pueden hacer bosques muy eficientes con marihuana, es comestible. Este tema de la marihuana, de criticar la marihuana, nació en 1920 y tantos con una película patrocinada por DuPont, por cierto, donde un tipo que había fumado marihuana mata a una familia. Entonces se hace el villano favorito de la sociedad, la marihuana. Y cuando la marihuana está compitiendo con la industria química. Pues sí. Entonces hay un tema ahí de intereses que rebasan solo el ámbito del consumo para diversión. Hay un tema de industria con la marihuana. Yo creo que aquí hay también un tema de salud pública, siempre desde todos los puntos de vista de salud pública, pero ese tema, imagínense ustedes que fueran a comprarse una cerveza y tú no sabes si esa cerveza que te compres en una tienda de conveniencia, como le llaman, te va a matar de una sobredosis porque no hay quien regule la fórmula de esa lata de cerveza, ¿no? O que compraras como ocurre cuando ocurrió todo esto de la piratería de la adulteración de bebidas alcohólicas, ¿no? Que alguien por tomarse una botella de brandy adulterado se quedaba ciego o se quedaba sin hígado, o moría de una intoxicación. Creo que eso está pasando también con el negocio de las drogas. Definitivamente hay gente que las consume por las razones que sean. Esta desesperanza y esta falta de expectativas yo creo que es una muy grave para toda una generación de muchachos que ahorita tienen menos de 20 años, o están entre los 20 y los 30 años, que no ven futuro muy claro y que evidentemente se están refugiando en las drogas por las razones que sean, desde el alcohol hasta las drogas duras. Pero el problema es que no saben qué les dan y no sabes qué costo va a tener eso para su integridad física, ¿no? Sí, efectivamente hay toda una generación que recurre a las drogas como un medio de escape. Y yo me refería también al narcotráfico como actividad económica. Claro. O sea, quienes prefieren vender un poquito de marihuana o un poquito de cocaína y convertirse en corredores y probablemente en grandes empresarios de narcotráfico versus practicar una carrera profesional o hacer un negocio normal, típico, digamos. Y sí, efectivamente también hay un problema de adulteración. Son también conocidos, tú sabrás mejor que yo, Miguel, los casos en donde alguien les dio a un adicto algún componente químico que tampoco era droga, era una mezcla extraña ahí que puede causarle la muerte, ¿no? Sí, cuando oímos hablar de las sustancias con las que cortan la droga, dices, pues ahí lo más sano es la marihuana, ¿no? O lo más sano es la pasta de coca, lo demás, vete a saber qué cosa sea, ¿no? Es como si te estuvieras metiendo veneno literalmente y yo creo que hay además otro problema, Tom Mancera, que tiene que ver también con esto, este asunto de ver la ganancia por la ganancia, este modelo neoliberal tan crudo del que hablábamos. Cuando las drogas ya dejan de ser negocio, con drogas como la marihuana o incluso la amapola dejan de ser negocio porque el mercado cae o hay sobreproducción o qué sé yo, los grupos delincuenciales prefieren dedicarse a otras cosas mucho más seguras y ciertas para ellos, como la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, que no necesariamente están asociados con el narcotráfico. O sea, alguien me decía con mucha tino, una cosa es el narcotráfico, otra cosa es la delincuencia organizada, y hasta el momento los hemos estado mezclando, pero vamos viendo cómo convertimos el tráfico de drogas en industria farmacéutica y cómo eliminamos la delincuencia organizada, que esa no tiene que estar de ninguna manera porque rompe el orden social. Sí, efectivamente que hay un tema de organización social. Tenemos grupos delincuenciales muy bien organizados, saben de telecomunicaciones, de organización, etcétera. Y les quitas el pastel. Ellos siguen trabajando en otras actividades. Es lo que ocurrió en el norte con los Zetas. Están capacitados, están organizados. ¿Y a qué se van a dedicar ahora? Ese fue el problema hace algunos años con la expulsión masiva de policías calificados. Pues se pasaron a otro bando con sus habilidades de administración de medios de comunicación, de armamento, de logística, etcétera. Pues efectivamente
hay otro problema social de reincorporación de estas personas en actividades productivas legítimas a la sociedad. No es el programa que te ofrecen de cambia tu pistola por una despensa. ¿Y qué hacemos con esta persona que tiene años dedicándose a esto? ¿Cómo incorporamos estas actividades productivas en capitalismo puro, como tú lo llamas, la mafia? ¿Cómo lo incorporamos a otras actividades? ¿Cómo evolucionan para que sean partícipes en una actividad productiva, no delincuencial? Hay otro problema social importante. Tenemos miles y miles de personas dedicadas a esas actividades en el país. ¿Y qué va a pasar con ellos? Y nadie ha sacado cuentas de cuánto impacta en el Producto Interno Bruto esas actividades, cuánto, que si desapareciera el negocio, qué impacto tendrían las economías regionales. ¿Viviría Colima sin esos ingresos, sin ese dinero circulando? ¿Qué pasaría con todo el sector de servicios, ¿no? Que a veces dices, pues si no hay trabajo en Colima, ¿de dónde saca la gente para gastar tanto, no? En fin, hay como que muchas aristas, pero el problema comienza en no reconocer la dimensión del negocio y no reconocer todos los ámbitos sociales en los que está, que ha permeado esta actividad. Miguel Ángel Sánchez, ¿algo que comentar? Sí, mira, tiene mucha razón en la cuestión social, ¿no? Porque la inseguridad no solamente es de policías y ladrones, sí, como normalmente se conoce, sino que, yo te pongo un ejemplo, a un cortador de limón, ¿cuánto le pagan al día? ¿Para cuánto te gusta que le paguen? ¿Y cuánto le pagan a un halcón? ¿Y cuánto le pagan a un halcón? Exactamente. Ajá. Tú ve a Tecomán y por todos lugares ves gente sin hacer nada. La ves sentada en la banqueta, tomándose un refresco, fumándose un cigarro, por la calle que circules. Entonces tú ahí te pones y dices, pues ¿de qué vive esta gente, no? ¿Cuál es su trabajo? ¿De dónde saca para los cigarros? Porque pues un cigarro te cuesta 50 pesos la cajetilla, ¿no? Por lo menos. Pero dices, pues claro que la gente va a preferir sin ganarse 100 pesos sentado en la banqueta que de una jornada de trabajo cortando limón. Llena una cubeta de limón. Que de una cubeta de limón. Y Entonces, son preguntas que tendría que estarse haciendo la autoridad a todos los niveles, no solamente al nivel de la persona que está ahí y que suponemos que es un halcón, hasta grandes inversionistas que llegan con capitales que los manejan de manera transparente, digamos, de manera bancarizada, y de todas maneras ni siquiera la autoridad hacendaria se pregunta de dónde tanto dinero. Vamos a hacer una pausa y regresamos en concreto con Miguel Ángel Sánchez Otón Mancera a un tema tan difícil y tan duro de tratar, pero que creo que a toda la gente le interesa. Regresamos. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro.
Bien, ya regresamos en concreto. Soy Adalberto Carvajal. Hemos estado platicando con Miguel Ángel Sánchez y con Otón Mancera sobre, pues, específicamente temas de seguridad pública, las deficiencias institucionales para combatir este flagelo, las condiciones sociales que han permitido que florezca actividades como el narcotráfico y la delincuencia organizada en sí. Y llegamos a, bueno, yo apuntaba una primera conclusión. Pareciera que esto es capitalismo puro, ¿no? El afán de ganar dinero al costo que sea y el retraimiento del Estado, dejar correr, dejar hacer y dejar pasar, como decía la máxima del siglo XIX, ¿no? Del liberalismo. ¿Hay alternativa, hay posibilidades de un cambio? ¿Qué está pasando en el mundo, Tom Mancera? Tú comentabas fuera del aire, pareciera que hasta lo de Cataluña son reacciones contra este modelo eficientista, economicista, que ha llegado a grados tremendos de deshumanización. Sí, las escasas posibilidades de desarrollo que han tenido los trabajadores en países como Inglaterra los llevaron al Brexit, a salir del mercado común. La desesperanza en la clase media obrera y trabajadora en Estados Unidos los llevó a elegir a Trump, un político diferente, criticaba el modelo anterior, a los políticos anteriores, que por cierto tampoco eran unos santos, tenían muchos intereses con la industria farmacéutica. Tenemos los problemas del norte de África y hoy tenemos aquí enfrente a Cataluña, un país que desde hace cientos de años ha tenido un sentimiento independentista propio que representa más del 30% del Producto Interno Bruto de España, más del 30% de los ingresos de turismo, que votan salirse por los problemas de control social y político que ejerce Madrid sobre Barcelona. Entonces ellos eligen salirse. Aquí en México hace algunos años tuvimos el intento de este doctor que hacía las autodefensas, ¿cómo se llama? Mireles. Ajá. Llegó a plantear el país de Michoacán, ¿no? Cuando se convierte en un tema nacional de seguridad pública. Y en el norte hablan desde hace mucho tiempo de independizarse del centro y del sur, que ellos lo ven como un lastre, ¿no? Sí. Los estados del norte. Ya el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos declaraba en una conferencia hace algunos años que América es el único continente que no ha sufrido cambios en sus fronteras los últimos 100 años. Y si revisas, sí es cierto. Europa ha cambiado sus fronteras con mucho dinamismo, Francia, misma España, etcétera. Y entonces le preguntamos, ¿y qué pasa con México? Le preguntamos a este asesor. Dice, a México lo vemos como un país dividido en tres. Un norte dinámico, industrial y violento. Un sur subdesarrollado, marginado, tercermundista. Y violento. O menos violento. Con problemas aguzados por problemas religiosos, sí, de agua, energía y oro. Curiosamente, estas sectas religiosas van y se instalan en lugares donde también hay oro, donde hay uranio y energéticos. Le hace Chiapas, ese recurso que hemos valorado mucho, que es le hace el Oaxaca, agua, ¿no? le hace Oaxaca, el agua etcétera. y el oxígeno, que ya a nivel global se está convirtiendo en una materia prima también. ¿De dónde van a estar las reservas de oxígeno para el planeta? ¿Dónde están las reservas de agua para el planeta? Y el sureste, que vemos tan pobre y marginal, es rico en eso. Efectivamente, tiene una gran riqueza y que bueno, inteligentemente han dividido estas sociedades desde hace muchos años con estas sectas religiosas que no están buscando el crecimiento del hombre, están buscando dividir a las sociedades para tener las condiciones para el control. Y que todas ellas tienen su sede, por cierto, en Estados Unidos. Así es. Y hablaba de una tercera franja nacional en el centro del país, donde estaríamos nosotros, con un crecimiento medio, más estable y menos violento. Menos violento, como contando Michoacán, Jalisco, Colima. Tijuana.
de Tijuana, que en Sí, Chihuahua. pero digamos, hace 10 años el norte era sumamente violento y el centro estábamos como a la expectativa, pero hoy en día parece que las estadísticas se invirtieron y estados como Jalisco, como Michoacán, como Colima, Nayarit, incluso Guanajuato empieza a hacerlo, se están volviendo sumamente violentos, el Estado de México incluso, ¿no? Sí, yo creo que El DF. ese tema de la violencia obedece a la disputa, efectivamente. En el norte no hay mucha disputa. Son conocidos los poblados que hay en el norte del país, con cámaras de seguridad en todas partes, puestos por los narcotraficantes. En los árboles, en los postes, cámaras de seguridad con sonido. También bien armados. Entonces no hay una disputa, tienen todo el control y de repente llega un comando y mata a 20 y se van y así están. Pero no hay una lucha cotidiana como aquí. Aquí hay una lucha porque hay una disputa no aclarada quién es el ganador. En el norte parece que está claro. Acaban de matar a 20 en una disco en Tijuana. Y no es noticia como acá lo es. Bueno, me regresaba yo al tema de los tres Méxicos. de los tres Méxicos y de la política económica y de lo que sigue. Entonces, esta es una gran oportunidad que tienen políticos diferentes, de partidos diferentes, para proponer una oferta política y económica que no sea más de lo mismo. Tenemos 24 años, prácticamente 30, con neoliberalismo y no le ha funcionado a la gente. En México, si lo ganamos desde el 82, estamos hablando de cuántos años, ¿no? Del 82. Sí, más de 30 años. Decía López Portillo que el último presidente de la revolución. Sí, viene el Papa, se quiebra el sistema político nacional y entran los neoliberales. Ofertas políticas, doctor Mancera, Miguel Ángel Sánchez, que que el establecimiento califica de populismo. Y pareciera que es lo mismo, es populismo Donald Trump, que el líder neonazi que acaba de ganar en Austria, que otros políticos que incluso en México ofertan una propuesta antisistémica, ¿no? Yo como creo López Obrador, por ejemplo. ¿Son exactamente lo mismo o no, yo estoy hablando es una forma de descalificarlo nada más? Hay una descalificación y yo creo que debemos hablar de un sistema político, un sistema económico que privilegie el mercado interno, que fortalezca las capacidades de producción locales. Hubo un momento, ¿te acuerdas?, que era más barato comprar unos zapatos chinos que ir con zapatero de la esquina. Y le quitamos el trabajo a todos los zapateros. Pues. O sea, que ir con zapatero que te cambiara las tapas, mejor comprabas unos zapatos chinos. Que te duraban 2 semanas, pero eso no lo sabíamos en ese momento. Así es. Entonces, estamos privilegiando y creando muchos empleos en China. Claro. Estamos importando más del 40% de maíz. Entonces hemos roto las cadenas de producción, los circuitos internos. Yo creo que es el momento de recomponerlos, fortalecer el mercado interno. ¿Cómo? Con mejores salarios, menos impuestos. Que era una de las exigencias que Trump le hacía al gobierno de México. No podemos competir con México con salarios tan bajos que tienen ustedes. Paguen mejores salarios para que la gente no se venga y para que puedan venderles más. No es un monstruo Trump, pues, no es un patán, sí, pero tiene sentido. Es un nacionalismo ultranza, como el Brexit, como Cataluña, como lo que está exigiendo hoy en día mucha gente. Si nos revisamos lo que tenemos puesto, son marcas de otros países. Entonces yo creo que hay que buscar un modelo de desarrollo que privilegie el mercado interno, que fortalezca al fabricante local y que pague salarios dignos. Miguel Ángel Sánchez, ¿esto es lo que se va a disputar en el 2018? ¿Cómo la ves? Mira, yo siento que más que disputarse esto en el 2018, realmente lo que se va a disputar es un cambio de rumbo, ¿no? Porque realmente cambiar todo este sistema neoliberal no va a ser
de la noche a la mañana, ¿no? Ya hay daños irreversibles, Ya ¿verdad? hay daños irreversibles, realmente está muy afianzado ciertos sectores que controlan ciertas bases, que te voy a decir lo empresarial, realmente que si llega un López Obrador, realmente podrá implementar cosas fuera de, ¿no? Como lo hizo en la Ciudad de México en su momento, que esperemos que le funcionen. Sin embargo, difícilmente va a poder cambiar todo de la noche a la mañana. No tiene un yugo, al que llegue va a tener un yugo realmente fuerte Y aún si no pudiera llegar López Obrador porque, como en el 2006, el aparato funcione y le impidan afianzar un triunfo, ¿crees que el candidato que gane, sea incluso del PRI, tendría que cambiar el rumbo? ¿Necesariamente ya llegamos al límite? Creo que el que gane debe de haber un cambio forzoso, ¿no? Realmente es necesario, porque México ya no va a aguantar más, ¿no? Realmente lo que dice los 3 Méxicos están muy marcados, los que dice Otón. Yo nomás difiero que las violencias, ¿no? Para mí ya la violencia ya alcanzó del norte a sur. Yo he tenido la oportunidad de recorrer el país de norte a sur y realmente te das cuenta cómo está, ¿no? Y la violencia ya no es exclusiva de una zona, ¿no? Ya esto, pero precisamente esto es lo que tiene que obligar al que gane a un cambio, y un cambio fuerte, que tiene que sacudir instituciones, tiene que haber una recomposición social. Realmente lo que decía Otón, la descomposición social, la brecha que se abrió, es realmente alarmante para México. Algo tan simple, y coincido con Otón Mancera, mientras sigamos pagando salarios de hambre, pagando muy barata la mano de obra, pues la gente buscará una alternativa para ganarse la vida, ¿no? Nadie se va a morir de hambre. Si no puedes ganarte la vida decentemente en un trabajo legal, pues buscarás la salida ilegal. Sí, claro, como decía Otón, ¿no? Que traemos puestas marcas. Yo hace unos días platicaba con una persona de Puebla y me decía, no, es que aquí manufacturamos tal marca, la mandamos a Estados Unidos y nos la regresan con etiquetas. Y aquí la pagan, bueno, decir, no, 100 pesos y nos la regresan en 1000, por las etiquetas que les cosieron ellos. Entonces, realmente, y eso es el reflejo del salario de las personas que están trabajando en maquiladoras, manufactureras en México, ¿no? Tú ves aquí, ves los salarios que te dan las armadoras. Tú ves un polo industrial como León y ya ves que hay industria china, ya no digamos coreana y japonesa, ¿no? Hay industria china que vienen a terminar o a manufacturar productos chinos aquí, porque aquí es más barata la mano de obra que en China. O sea que en ciertas regiones de China donde se producían determinadas cosas y que ellos la estaban produciendo, como ya allá la producción alcanzó tales niveles y hay una mejoría, digamos, en los niveles de ingreso, entonces vienen a México a pagar salarios más bajos los propios chinos, ¿no? O sea, se ha revertido el modelo, o sea, nos estamos volviendo la China de China. Sí, platicaba algo así que me dio mucha risa y así como alarmante, ¿no? Ahora en las fiestas patrias que decían, no es que estas banderitas de México cuestan tanto y estas tanto. ¿Por qué? Pero son del mismo tamaño. Es que estas son chinas. ¿Y las chinas eran más caras? No, eran más baratas, ¿no? Las chinas eran más baratas. Entonces, pues dices, pues es una banderita de México hecha en China, ¿no? Entonces, pues es un reflejo, ¿no? Que dices, pues la gente... Sí, pero eventualmente ese modelo le sirvió a China para posicionarse en el mercado global, pero ahora lo están revirtiendo, ¿no? Están buscando economías más débiles, donde paguen menos mano de obra, y mientras México mantenga como única propuesta en sus relaciones comerciales que aquí pagamos poco, pues no vamos a salir de eso, y eso va a ser un círculo vicioso tremendo. Tenemos que elevar, como dices, el mercado interno. Entonces, que la gente gane un poco más para que pueda comprar más y tengamos además empleos de otra naturaleza, ¿no? No es posible que sigamos en la manufactura con el nivel de universidades que tenemos, pues, ¿no? No, y los beneficios fiscales que les dan para que se instalen empresas, ¿no? Realmente casi se tienden para decirle, instálate aquí. No, que el medio ambiente no importa, que te vas a llevar el agua, no importa, que vas a desechar desechos
vas a tirar desechos tóxicos, Tóxicos. no importa, aquí todo lo toleramos con Aquí tal, vas a tener con tal mano de de que obra se barata, ¿no? quede la infraestructura y Sí. le des trabajo a la gente. Ajá. Sí, aquí particularmente Colima tiene un nicho de oportunidad muy importante. Tú mencionaste ahorita la palabra clave, más empleos, y no necesariamente en manufactura, puede ser en nuevas tecnologías. Nosotros tenemos muchas historias de jóvenes colimenses que se han ido a trabajar a otras ciudades, a otros países. Todos tenemos un amigo estudiante o joven que está en España o en Alemania, en Rusia, que le está yendo muy bien, trabajando en la industria química, en telecomunicaciones, ya desarrollaron un invento, etcétera. Colima, con la Universidad de Colima, con el tecnológico, con la Universidad Tecnológica, incluso con ALEP, que tiene muy buen nivel aquí en Colima, tiene la posibilidad en la mano de convertirse en una ciudad de conocimiento, de venta de servicios tecnológicos. El CENEDIC, este centro editor con telemática de la Universidad de Colima, fue líder nacional durante muchos años. Hoy varias universidades lo tienen. Pero yo creo que Ya no existen los CD-ROM, ¿no? además ya no existen los CD-ROOMs. Ya pasaron de moda, pues. Sin embargo, ahora están con robótica, domótica, estas ópticas, en los que hay muchos muchachos talentosos. Que algunos no se han ido a otro lugar por estar aquí en su ambiente familiar. Pero creo yo que si que estamos en las condiciones de un parque tecnológico o de una estructura tecnológica en donde inclusive abramos el espacio a estudiantes, hijos de mexicanos en el extranjero, que regresen aquí a estudiar, porque le resultará más barato a un paisano que vive en Estados Unidos que su hijo estudie en Colima a pagar las colegiaturas en San Francisco, en Los Ángeles o Nueva York. Ahí tenemos un nicho de mercado importante para la construcción de una sociedad estudiantil y de conocimiento. Tenemos todas las condiciones. Y ahí sí se pagan ingresos altos. Porque no estamos hablando de venderle al vecino, estamos hablando de vender mundialmente. Pues yo creo que ahí tenemos una conclusión global a los temas que hemos tratado en este programa en concreto. Hay un problema grave de delincuencia organizada, hay un problema muy grave de violencia en la entidad. La solución es cambiar el modelo, hacer de la economía de Colima una producción, hacerla una sociedad de conocimiento para que la gente tenga otras oportunidades y no nos quedemos en estas ofertas de empleo que rayan en lo delincuencial. Y hay que darle a la gente la oportunidad de tener una vida más digna, más decorosa, y más segura, ¿no? Porque nadie quiere que sus hijos pues se la vivan campechanamente, pero que mañana por no pagar 1,500 pesos de droga los ejecuten, ¿no? Y de una manera tan cruel como hemos visto que está ocurriendo. Pues les agradecemos mucho su presencia en este programa, su atención a este programa. Miguel Ángel Sánchez, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Carvajal, por la invitación, y cuantas veces nos invites aquí que estaremos acompañándote. Otón Mancera, muchas gracias por haber estado aquí. Beto, muchas gracias. Un gusto, Miguel. Felicidades. Muy amables. Aquí nos vemos en concreto el próximo martes. Soy Adalberto Carvajal. Hasta la próxima.